Existe otra forma de declarar los récords, que es la siguiente. Aquí en el primer cuadro estamos mostrando la misma manera como lo hacíamos anteriormente, es decir, declarar el récord primero con todos los campos, las variables que la van a componer, y después definir una variable que está puesta en verde, que se va a llamar ficha BD del tipo ficha curso que se definió anteriormente. Sin embargo, si ustedes se fijan bien, si tienen una tabla, ¿ya? Todas las tuplas de una tabla pueden verse como un récord. Es básicamente la concatenación de distintas variables que corresponde cada una a una columna de la tabla, eventualmente con tipos diferentes. Entonces muchas veces nosotros vamos a utilizar los récords para traer tuplas. Entonces nos interesa que ese récord tenga la misma estructura que la tupla de la tabla de la cual nosotros estamos obteniendo información. Y tal como antes copiábamos el tipo de datos de una columna en particular, nosotros podemos copiar la estructura de una tabla para definir nuestra variable de récord. Y esto lo estamos haciendo en esta segunda caja. Se asume que tenemos una tabla que se llama curso, y con el método RowType vamos a copiar la declaración. Si tiene, por ejemplo, nombre, crédito, año, eso se va a copiar a la ficha BD y se va a establecer como un récord que va a tener la misma estructura que la tabla. Eso nos simplifica, nos permite no definir explícitamente la estructura del récord, y ante cualquier cambio que suceda en la tabla, esto se va a ver reflejado de inmediato en la declaración de esta variable que vamos a utilizar en nuestro programa PL/SQL. Habíamos dicho que hay dos formas de asignar valor a las variables, de instanciarlas. Uno era con el operador dos puntos igual, que ya lo vimos en un par de ejemplos. Y otra forma es obtener los valores desde una query, ¿ya? Básicamente esta es la forma de asignar valores a las variables cuando yo estoy trayendo los valores desde una query, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? Tengamos este bloque PL/SQL en donde tenemos la parte de la declaración de las variables, y ahora sí vamos a tener una estructura de begin y end, ¿ya? Un cuerpo, y lo que buscamos nosotros hacer es lo siguiente, que sale aquí: obtener, suponiendo que tenemos una tabla empleados, ¿ya? Obtener desde esta tabla de employees el sueldo de un empleado en particular, en este caso el 120, ¿ya? Reajustarlo en un 5% y asignar esa variable a un nuevo sueldo, y finalmente desplegarla por pantalla, ¿ya? Simplemente como un ejercicio. Vamos a necesitar entonces una variable que se va a llamar nuevo sueldo, ¿ya? De tipo number, ¿ya? Suponiendo que ese es el sueldo, el tipo que se utiliza en la base de datos, y vamos a realizar un select, ¿ya? Para obtener el sueldo de ese empleado, ¿ya? El sueldo va a estar almacenado en estamos suponiendo que está almacenado en la columna salary de esta tabla employees, ¿ya? Y vamos a hacer un select salary, vamos a multiplicarlo de inmediato por 1.05 para hacer el 5% de reajuste que está establecido en nuestra regla de negocio. Y aquí viene la parte nueva. Vamos a agregar esto: into nuevo sueldo. Es decir, la respuesta que me está entregando, vale decir, este salario, se va a almacenar en la variable nuevo sueldo, que es una variable local a nuestro bloque PL/SQL. El resto de la query sigue tal cual: from, desde, qué tabla y cuál es la condición, ¿ya? Entonces con eso tenemos instanciado en nuestra variable nuevo sueldo el valor que obtuvimos desde la base de datos. Finalmente, como nos interesa desplegarnos para asegurarnos que esto salió bien, vamos a ponerlo por pantalla. Hay un método que provee Oracle, que es este DBMS Output Line, que se utiliza principalmente para hacer debug,
pero en el contexto, digamos, de estos videos lo vamos a ocupar para generar reportes o para mostrar variables de manera tal de no complejizar más los programas. Y lo que voy a desplegar en este caso es la concatenación, ¿ya? Voy a concatenar aquí con el doble pipe, de este string, nuevo sueldo de empleado, y del valor del sueldo. Ahora, como el valor del sueldo es un number, ¿ya? Si yo lo concateno simplemente así, va a mostrar basura, y es necesario traducirlo a un char, y para eso vamos a utilizar esta función toChar, de manera tal que salga el nuevo sueldo del empleado 120 es, y el valor que corresponda, que es el 5% del salario que tenía actualmente. Veamos ahora cómo se utilizan los récords, ¿ya? Tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos una declaración de los récords, ¿ya? La declaración de las variables, que es en este caso solamente un récord, y el cuerpo del programa. Entonces vamos primeramente a definir el tipo de récord, ¿ya? Que le vamos a llamar ficha curso. Va a estar formado por dos variables, un nombre y crédito, un texto y un número. Y después una variable ficha BD, que va a ser de este tipo récord definido. ¿De qué manera nosotros vamos a asignar variables a cada uno de los campos de este récord? Con la notación de punto, que se utiliza, digamos, en varios otros lenguajes. Ficha BD, el nombre de la variable, punto nombre, ¿cierto? Le vamos a asignar dos puntos igual, por ejemplo, el valor base de datos, y lo mismo podemos hacer con crédito. Por supuesto que select into también lo podemos ocupar para asignar valores a las variables al interior de un récord, ¿ya? Select into, select lo que vamos a seleccionar, into, por ejemplo, ficha bd.nombre, y va a quedar almacenado en ese lugar, ¿ya? Ahora, para accesar los datos del récord, también vamos a ocupar la misma notación. Aquí estamos mostrando el nombre de la asignatura y estamos concatenando con ficha bd.nombre, ¿ya? De la misma manera como asignamos los valores, también lo vamos a obtener. O ficha bd créditos, pasándolo a char, porque se trata de un número. ¿Cómo se utilizan los arreglos? Otro ejemplo. Tenemos una declaración de un tipo que le vamos a llamar VA simplemente, que va a ser un arreglo de 20 posiciones. Con cada posición se va a guardar un texto de largo 10 y una variable lista que va a ser de ese tipo. Es posible inicializar la lista e insertar varios elementos de inmediato, como sale en esta primera línea después del begin. Lo que se está haciendo aquí es que se está creando en memoria una variable de tipo VA con los siguientes nombres al interior: Juan, Andrea, Carlos, Marcela, Julián y Ana. ¿Ya? Tenemos 2, 4, 6 datos, y esto se lo estamos asignando a la variable lista, ¿ya? Ahora recuerden que lista es un arreglo de 20 posiciones. Entonces las primeras 6 posiciones van a quedar ocupadas por estos 6 nombres y el resto va a quedar vacío. Los objetos Barrage tienen una serie de métodos los cuales podemos utilizar. Por ejemplo, para obtener aquí el primer elemento. Entonces, si nosotros ponemos el nombre de la variable lista.first, vamos a obtener el primer elemento de la lista, ¿ya? Vale decir Juan. Si nosotros ponemos last, vamos a tener el último elemento, Ana. Si queremos un elemento, digamos, en una posición específica, vamos a ponerlo de esta manera: lista, y entre paréntesis la posición, ¿ya? Lista 3. Podemos también tener información sobre la lista, sobre lo que está almacenado. Podemos, con el método count, nos va a entregar, en este caso, 6, porque son 6 posiciones las que están siendo utilizadas, que es distinto de los 20. Y la capacidad máxima del array
el cual es 20, va a poder ser obtenido con el método limit. Ahora, estos arrays tienen un largo definido, en nuestro ejemplo de 20, y nosotros podríamos estar interesados en extender este array, ¿ya?, para agregar más datos porque bajo alguna cierta circunstancia nos quedó corto, ¿ya? Para eso podemos extender el array, y eso lo vamos a hacer con esta instrucción, ¿ya?, extend, y les vamos a dar entre paréntesis como argumento cuántas posiciones yo quiero alargar este array. Entonces en este caso voy a extender 2 posiciones. Podemos asignar también distintos valores al arreglo de la siguiente forma. Supongamos aquí en la posición 7 queremos poner el nombre Cristian y en la posición 8 Pamela. Así se puede utilizar. De nuevo, si nosotros queremos hacer un select into, también se puede hacer directamente sobre una posición en específico de esta regla. Eso es lo que quería cubrir en este video. Vimos, resumiendo, qué es lo que era PLSQL, ¿cierto? De qué manera se puede complementar SQL. Vimos que habían cosas en las cuales SQL es fuerte y cosas en las cuales PLSQL es fuerte. Y digamos, la potencia que nosotros podamos obtener de esta mezcla de los dos lenguajes va a depender de qué tan inteligentemente nosotros utilicemos esta combinación. Todos los programas de PLSQL están basados sobre la idea del bloque, ¿ya? Pero hay que notar que un bloque, tal como lo hemos visto en este video, no es un objeto que haya quedado almacenado en la base de datos, ¿ya? No es como una tabla, no es como una vista que tiene un nombre y está almacenado y yo lo puedo recuperar. Vamos a ver en los siguientes videos cómo hacer esto. Todos los bloques contienen, pueden contener variables y constantes, ¿cierto? Y también estructuras de datos, típicamente arreglos y récords. La asignación de las variables se puede hacer con el operador dos puntos igual o con la estructura select into, que va a ser básicamente la forma de la cual yo voy a cargar información desde una query realizada sobre la base de datos. Hay que hacer notar, eso sí, que select into solamente funciona si es que la query que está ejecutándose retorna una tupla. Si es que la query retorna más de una tupla, va a terminar el bloque SQL con un error, ¿ya? Porque básicamente estamos tratando de asignar, supongamos que se obtienen 3 tuplas, ¿ya?, pero lo estamos tratando de asignar a un escalar, entonces no hay manera de que el motor de base de datos sepa cuál de esos yo quiero asignar a mi escalar, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado en cuando nosotros usemos select into, que el resultado de la query va a ser únicamente una tupla. Más adelante, en los videos que vienen, vamos a ver de qué manera nosotros podemos procesar queries que tienen más de una tupla de respuesta. Eso es todo. Nos vemos entonces en el próximo video.